Bienvenidos y bienvenidas un día más a este vuestro canal. Espero que estéis todos genial, con energía positiva y listos para un nuevo vídeo que, os lo aseguro, va a dar que hablar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, ha estado incendiando las redes sociales, y es que los rumores, las especulaciones y hasta las críticas, a veces injustas, sobre una de las parejas más queridas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir, han llegado a un punto, digamos, álgido. Vamos a analizar qué está pasando realmente, desmontar algunos mitos y, sobre todo, defender a capa y espada a Demet, porque, sinceramente, algunas cosas que se están diciendo, tela marinera. Pero antes de empezar, como siempre, me gustaría recordaros lo importante que es para mí vuestro apoyo. Si os gusta este tipo de contenido, si os interesa el mundo de las series turcas, el salseo, las curiosidades y todo lo que rodea a vuestros actores favoritos, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo, y así os enteraréis de todo al instante. Ya sabéis que aquí siempre estamos al día de todo. Y ahora sí, sin más dilación, vamos al lío. El título del vídeo, como habréis visto, es bastante llamativo, digamos. Can Yaman explota, defiende a Demet, es mía y se respeta. Sé que suena fuerte y quiero aclarar desde el principio que no hay confirmación oficial de que Can Yaman haya dicho exactamente esas palabras textuales. Pero sí que hay muchísimas evidencias, y voy a presentaros varias, de que está harto, muy harto, de la cantidad de comentarios negativos, las críticas infundadas y sobre todo, del acoso que está sufriendo Demet Özdemir. Para entender por qué llegamos a este punto, tenemos que remontarnos un poco al pasado. Can y Demet protagonizaron, como sabéis, la serie Erkenci Kuş, Pájaro Madrugador, que fue un auténtico fenómeno a nivel mundial. La química entre ellos en la pantalla era palpable y eso, inevitablemente, desató rumores de romance en la vida real. Durante un tiempo ambos alimentaron un poco esa ilusión, con fotos juntos, comentarios cariñosos y demás. Pero nunca llegaron a confirmar una relación formal. Y aquí es donde empiezan los problemas. La legión de fans enamorados de la pareja Can-Demet, o Can-Dem como les llamaban algunos, nunca superó que su romance no se materializara. Y desde entonces Demet ha sido objeto de críticas constantes, sobre todo cuando se la vincula sentimentalmente con otras personas. Como si tuviera que rendir cuentas a alguien. El punto álgido, por lo que parece, llegó, o está llegando, con su actual matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç. Desde el principio, la relación de Demet y Oğuzhan fue muy criticada por algunos fans de Erkenci Kuş, que seguían aferrados a la idea de que Demet debía estar con Can. Comentarios negativos, insultos, comparaciones odiosas. Demet ha tenido que soportar una cantidad de odio online realmente impresionante. Y aquí es donde entra Can Yaman. Aunque los dos actores no han trabajado juntos desde Erkenci Kuş, y aunque sus caminos profesionales han tomado rumbos diferentes, parece que Can sigue teniendo un gran cariño y respeto por Demet. Y por lo que se ha filtrado en redes sociales y en algunos medios de comunicación turcos, está harto de verla sufrir. No hay una declaración oficial, repito, con esas palabras exactas del título. Pero sí hay indicios de que Can ha hablado en privado con algunos fans, pidiéndoles que dejen de acosar a Demet. Se han filtrado supuestos mensajes de Can en grupos de fans, donde les recuerda que Demet es una mujer casada, que merece respeto y que dejen de vivir en el pasado. Algunos medios turcos también han informado de que Can ha contactado directamente con algunos de los haters de Demet para pedirles que cesen en su actitud. Además, hay que recordar que Can siempre ha sido muy protector con sus compañeras de trabajo. Es un hombre que defiende la igualdad de género y que no tolera el machismo. Y el acoso que está sufriendo Demet, en muchos casos, tiene tintes machistas. Se la critica por sus elecciones personales, se la compara con otras mujeres y se le exige que cumpla con las expectativas de unos fans que no entienden que ella tiene derecho a vivir su vida como le plazca. Pero vayamos un poco más allá. Analicemos por qué este tipo de situaciones se repiten una y otra vez en el mundo del entretenimiento. ¿Por qué los fans se creen con derecho a opinar sobre la vida privada de los actores? ¿Por qué se obsesionan con crear parejas que solo existen en la ficción? Creo que tiene mucho que ver con la idealización de la fama. Los fans ven a los actores como personajes perfectos, como modelos a seguir, y se olvidan de que son personas de carne y hueso, con sus propios sentimientos, sus propias vidas y sus propias decisiones. Se crean expectativas irreales y cuando los actores no cumplen con esas expectativas, se sienten decepcionados e incluso traicionados.
También influye mucho el poder de las redes sociales. Antes, la relación entre los fans y los famosos era mucho más distante. Los fans solo tenían acceso a información sobre sus ídolos a través de revistas, programas de televisión o entrevistas. Ahora, gracias a las redes sociales, los fans pueden interactuar directamente con los famosos, comentar sus publicaciones, enviarles mensajes. Y esto, que en principio podría ser algo positivo, también tiene su lado oscuro. Porque algunos fans se creen con derecho a invadir la privacidad de los famosos, a criticarlos sin filtro y a acosarlos online. Y volviendo al caso de Can y Demet, creo que también hay un factor nostalgia. Erkenzicus fue una serie muy especial, que marcó a mucha gente. La química entre Can y Demet era innegable, y la historia de amor entre Can y Sanem era muy romántica. Es normal que los fans se sintieran identificados con esa pareja y que desearan que su amor se hiciera realidad. Pero hay que saber separar la ficción de la realidad. Can y Demet son actores que interpretaron un papel. Y aunque su química fuera real, eso no significa que tuvieran que estar juntos en la vida real. Lo importante aquí es recordar que Demet Özdemir es una persona, con sentimientos y una vida propia. Tiene derecho a estar casada con quien quiera, a ser feliz y a no tener que dar explicaciones a nadie. Y es admirable que Can Yaman, aunque no tengan una relación cercana en la actualidad, la defienda y le muestre su apoyo. Demuestra que es un hombre con valores y que no tolera la injusticia. En definitiva, lo que quiero transmitir con este vídeo es un mensaje de respeto y de empatía. Respeto hacia Demet Özdemir, respeto hacia su matrimonio y respeto hacia sus decisiones personales. Empatía hacia ella, porque no debe ser fácil soportar todo el acoso que está sufriendo. Y empatía también hacia Can Yaman, porque debe ser frustrante ver cómo alguien a quien aprecias es víctima de la intolerancia y el odio. Así que, familia, si sois fans de Can y Demet, os pido que reflexionéis sobre esto. Apoyadlos en sus proyectos profesionales, admiradlos por su talento, pero respetad su vida privada. No caigáis en el acoso o en la crítica fácil ni en la obsesión enfermiza. Recordad que son personas, no personajes de ficción. Y recordad que el amor y el respeto son los valores más importantes. Bueno, chicos y chicas, hemos llegado al final del vídeo de hoy. Hemos analizado la situación, hemos desmontado algunos mitos y, sobre todo, hemos defendido a Demet Özdemir, que se merece todo nuestro apoyo y respeto. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya hecho reflexionar y que os haya entretenido. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Vuestro apoyo significa mucho para mí. Espero que os haya resultado interesante este análisis. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis del acoso que está sufriendo Demet Özdemir? ¿Creéis que Can Yaman debería pronunciarse públicamente al respecto? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leeros y saber vuestras opiniones. Y antes de despedirme, no olvidéis darle un me gusta a este vídeo si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos y, sobre todo, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Así me ayudaréis a seguir creando contenido para vosotros. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Asterisco asterisco ampliación de la noticia a 1600 palabras asterisco asterisco. Para profundizar aún más en este controvertido tema, es importante desglosar los diferentes factores que contribuyen al acoso que sufre Demet Özdemir y analizar la reacción de Can Yaman desde una perspectiva más amplia. No se trata solo de un caso aislado de fans obsesionados, se trata de un reflejo de la cultura de la fama, la toxicidad de las redes sociales y las expectativas de género en el mundo del espectáculo. En primer lugar, el éxito arrollador de Erkenzicus creó una fantasía colectiva. La serie no solo era entretenida, era una inmersión en un mundo de romance idealizado, donde el amor verdadero superaba todos los obstáculos. Can y Demet, como Can y Sanem, se convirtieron en la representación de esa fantasía. Para muchos fans, la idea de que su romance no se extendiera a la vida real era una decepción profunda, casi una traición a la promesa de la serie. Esta desilusión, mal gestionada, se transformó en una obsesión por mantener viva la llama de Candem, incluso a expensas de la felicidad y la vida personal de Demet. El matrimonio de Demet con Oğuzhan Koç fue el detonante que encendió la mecha. Para los fans más acérrimos de Candem, este enlace era una afrenta, una prueba de que Demet no merecía la oportunidad de estar con Can.
La ola de comentarios negativos que inundó las redes sociales fue abrumadora. Se criticaba el físico de Ouzhan, se comparaba constantemente con Khan, se acusaba a Demet de haber tomado una mala decisión y, en general, se la culpaba de haber destruido la verdadera historia de amor. Este tipo de acoso disfrazado de opinión, o preocupación, por el bienestar de los actores, es una forma de control y manipulación emocional. Es importante señalar que este tipo de acoso online no es exclusivo de Demet Özdemir. Muchas actrices y figuras públicas han sido víctimas de ataques similares, especialmente cuando sus elecciones románticas no coinciden con las expectativas del público. Este fenómeno refleja una arraigada misoginia en la sociedad, donde las mujeres son juzgadas y criticadas por sus decisiones personales, mientras que los hombres suelen recibir menos escrutinio. En el caso de Demet, se la castiga por no cumplir con el rol de esposa perfecta que le han asignado los fans de Candem. Ahora, centrémonos en Can Yaman. Su silencio público sobre este tema ha sido objeto de debate. Algunos fans argumentan que debería pronunciarse abiertamente para defender a Demet y poner fin al acoso. Otros creen que intervenir públicamente solo alimentaría la polémica y daría más visibilidad a los haters. La realidad es que la decisión de hablar o no es extremadamente compleja. Por un lado, una declaración pública de Can Yaman podría tener un impacto significativo. Su influencia en las redes sociales es enorme, y sus palabras podrían llegar a millones de personas. Si condenara el acoso a Demet y pidiera a sus fans que respetaran su matrimonio, podría ayudar a cambiar la narrativa y a promover una cultura de respeto y empatía. Por otro lado, existe el riesgo de que su intervención sea malinterpretada o utilizada por los medios para generar más controversia. Algunos podrían acusarlo de buscar publicidad a costa de la situación de Demet, o incluso de alimentar la fantasía de Candem al insinuar que todavía existe algún tipo de conexión entre ellos. Además, hablar públicamente podría abrir la puerta a una avalancha de preguntas y comentarios sobre su relación con Demet, lo que podría resultar incómodo y doloroso para ambos. La información que tenemos, como se mencionaba antes, es que Can Yaman ha tomado medidas discretas para abordar el problema. Los supuestos mensajes filtrados en grupos de fans y las conversaciones directas con los haters sugieren que está haciendo lo que puede para proteger a Demet sin llamar demasiado la atención. Esta estrategia, aunque menos visible, podría ser más efectiva a largo plazo. Al hablar directamente con los responsables del acoso, Can podría estar influyendo en sus comportamientos y fomentando un cambio de mentalidad. Pero, ¿es suficiente? ¿Debería Can Yaman hacer más? Esta es una pregunta difícil de responder. En última instancia, la responsabilidad de poner fin al acoso recae en los propios haters. Sin embargo, las figuras públicas tienen un papel importante que desempeñar en la creación de una cultura online más respetuosa y tolerante. Al alzar la voz contra el acoso, al promover la empatía y al defender la privacidad de los demás, pueden inspirar a sus fans a hacer lo mismo. En el caso de Can Yaman, su historial de defensa de la igualdad de género y su actitud protectora hacia sus compañeras de trabajo sugieren que está comprometido con la lucha contra el acoso y la discriminación. Su silencio público en este caso específico podría deberse a una estrategia calculada, o simplemente a una decisión personal basada en sus propias experiencias y en su relación con Demet. Lo importante al final es recordar que Demet Özdemir es una persona, no una fantasía. Tiene derecho a ser feliz, a tomar sus propias decisiones y a vivir su vida sin ser acosada ni juzgada por los demás. Y si Can Yaman, en privado o en público, está haciendo lo posible por defenderla, merece nuestro reconocimiento y apoyo. Este vídeo es un llamamiento a la reflexión. Un llamado a la empatía. Un llamado a la cordura. Dejemos que Demet viva su vida, y apoyemos a Can en sus decisiones. El mundo necesita más amor, más respeto y menos odio. Y eso empieza por nosotros. Bueno, chicos y chicas, hemos llegado al final del vídeo de hoy. Hemos analizado la situación, hemos desmontado algunos mitos y, sobre todo, hemos defendido a Demet Özdemir, que se merece todo nuestro apoyo y respeto. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya hecho reflexionar y que os haya entretenido. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Vuestro apoyo significa mucho para mí. Espero que os haya resultado interesante este análisis. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis del acoso que está sufriendo Demet Özdemir? ¿Creéis que Can Yaman debería pronunciarse públicamente al respecto?
Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leeros y saber vuestras opiniones. Y antes de despedirme, no olvidéis darle un me gusta a este vídeo si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos y sobre todo, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Así me ayudaréis a seguir creando contenido para vosotros. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.